licenciado en Economía, doctor en Ciencias Sociales de Flaxo e integrante de MATE, que es el mirador de la actualidad del trabajo y la economía. Es un amigo de la casa, lo hemos consultado en varias oportunidades y cada vez que está revuelto todo esto, lo consultamos. Acudimos Sí. a vos, Laví. David, muy Buenas buenas noches. noches. ¿Cómo te va? ¿Qué decís? David, muy buenas noches. ¿Qué tal, Capucho? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo va? Bien, perfecto. Bueno, viste que las cosas de Zoom a veces tienen una reacción rápida, otras veces no, pero bueno, estamos tranquilos, te enganchamos bien y por lo tanto vamos a poder sostener una conversación contigo, que es una conversación muy importante, sobre todo teniendo en cuenta que la población viene soportando una serie de conflictos desde el punto de vista económico y todavía, a pesar de eso, dicen algunas mediciones, algunas encuestas, sigue con una determinada expectativa respecto de lo que puede llegar a pasar con el destino del gobierno de Milei. ¿Qué ha sido de la historia de la motosierra en ámbitos del Estado de la Nación? ¿Cuál sería la mirada sobre eso? Bueno, que efectivamente hay un recorte muy drástico, muy fuerte sobre la mayoría de los gastos del Estado. Este recorte principalmente se da en el ámbito, en el marco de las jubilaciones. El principal recorte está dado en esto, en las jubilaciones. Lo segundo es la obra pública. Entre estas dos cosas explican la mayoría, la gran parte del recorte. Jubilaciones por la no actualización y por la pérdida de poder adquisitivo, tanto en la mínima como en la mayoría de todas las demás categorías, pero la no actualización y el hecho de posponer un poco la actualización hizo que, en términos de poder adquisitivo, las jubilaciones perdieran. El bono mismo, que ya se dio en marzo y era 70.000 pesos, no se volvió a actualizar, con lo cual hasta el propio bono que se dio para compensar ya perdió también poder adquisitivo. Entonces, acá está el principal recorte. Y luego, en la obra pública, que hace que no tenga ese efecto dinamizador que solía tener en todos los demás gobiernos, bueno, y que y a esto se trata de los trabajadores y trabajadoras del Estado, que van desde las universidades hasta todos los trabajadores de los ministerios en Buenos Aires, casi 90.000 trabajadores del Estado que fueron echados o que en todo caso no renovaron contrataciones y que también dejaron de prestar servicio para el Estado. Y eso también es un enorme recorte. Y finalmente, las transferencias de las provincias y los programas sociales. Todo esto da la pauta de que hay un Estado retirándose, y esta retirada del Estado, bueno, golpea muy fuertemente en la economía, en el dinamismo de la economía, por no decir, nos hemos metido en una fuerte recesión. Ahora podemos hablar de esto, y esta fuerte recesión, que tradicionalmente siempre fue el Estado Nacional el que logró salir de esta etapa de recesiones, ahora no se está saliendo por los recortes que estamos viviendo. Bueno, vos sabés que yo te escucho, Laví, y a veces digo, pero ¿cómo seguimos con esto? ¿Cómo te parece que puede seguir sin que la gente se quede así haciendo nada, sin que diga nada? ¿Cómo podemos seguir así? ¿Cómo lo ves vos? Bueno, en principio hay que pensar cómo va a seguir la economía y, bueno, lo que vemos es que no va a salir de esta recesión fuerte en la que está metida, por lo menos en los próximos meses. Yo decía recién que el gasto público ha sido el motor siempre que dinamiza la economía. Este gobierno apuesta al gasto privado, pero tampoco hay inversión, no hay gasto de las empresas, porque, bueno, se perdieron justamente las fuentes de demanda. O sea, bajaron los salarios, de esto podemos hablar si quieren, pero bajaron el salario del sector privado en términos de poder adquisitivo, bajaron las jubilaciones, ya dijimos, bajaron los salarios del sector público, se están perdiendo puestos de trabajo, entonces no hay consumo. Si no hay consumo, difícil que el sector invierta, porque ¿para qué invertir si no le van a vender nada a nadie? Entonces no hay consumo, no hay inversión privada, no hay inversión pública, ya dijimos. Bueno, efectivamente seguimos en un derrotero de intentar bajar la inflación a cualquier precio, que esto es lo que está buscando el gobierno, intentar bajar la inflación a cualquier precio, pero el precio es achicar fuertemente la economía. La organización de los trabajadores y trabajadoras, las organizaciones sociales en todo caso y las organizaciones políticas tendrán que pensar
ante este panorama económico cómo actuar. No me corresponde a mí, pero me parece que decirlo. Así que simplemente, digamos, me parece que plantear el panorama económico hacia adelante es esto, un panorama donde la recesión es la reina, donde los negocios venden, hay menos consumo en los negocios, digamos, en el comercio, la construcción, la industria están cayendo muy fuertemente, en lo que es turismo, gastronomía, cayendo muy fuertemente, bueno, y que no tienen por ahora un viso de recuperación, así que bueno, ese es un poco el panorama. Las reacciones estarán por verse y por supuesto va a depender un poco de diferentes cursos que trascienden un poco el análisis económico. Claro, en todo caso también es importante señalar que el gran esfuerzo está puesto por parte del Poder Ejecutivo Nacional en la búsqueda de un equilibrio de lo que llaman la macroeconomía. Macroeconomía habitada fundamentalmente por grupos de especuladores que están haciendo permanentemente negocios desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista del intercambio de monedas, desde el punto de vista de lo que pasa especulativamente en tema bolsas, pero a pesar de los esfuerzos que se están haciendo en ese segmento, en el segmento de la macroeconomía, los resultados para terminar de dominarla no terminan plasmándose. Es decir, hay momentos en que daría la impresión de que el dólar baja su cotización, pero por otro lado aumenta el riesgo país, en fin, hay una serie de variables que indican una gran inestabilidad sobre ese fragmento de la macroeconomía y además a costa de las divisas que el país puede llegar a generar y que son invertidas en un equilibrio que nunca se alcanza. Sí, efectivamente, se está poniendo todo el énfasis en el sector financiero, en sostener la cotización del dólar y bajar la inflación, pero se ha dejado de lado la economía real, que es un poco lo que hablaba recién, la economía del consumo, de la inversión, de los puestos de trabajo, la economía que ofrece un futuro también a la población. El único futuro que se está ofreciendo por ahora es que se va a sostener el tipo de cambio y que se va a intentar bajar la inflación. Y en el medio, por supuesto, las grandes ganancias que hacen los intermediadores, los que pueden apostar en los mercados de futuros, en los mercados financieros en general. Entonces, este equilibrio entre el mercado financiero y economía real me parece que está muy desequilibrado justamente y que el gobierno apuesta únicamente a la parte financiera y se olvida de la parte real de la economía. En ese sentido, me parece que hay una gran deuda, una deuda que en algún momento políticamente me parece se la va a empezar a cobrar, diferentes sectores se la van a empezar a cobrar, en el sentido de que no va a perder el apoyo y la legitimidad que supo tener en el momento de las elecciones. Ahora, también es interesante plantear lo siguiente. Hay expectativas respecto de lo que puede llegar a pasar con inversiones a partir de la sanción RIGI. Y esta sanción, en todo caso, abre una perspectiva desde el punto de vista de lo que puede llegar a pasar en energía, en petróleo puntualmente, y además hay una suerte de interrogantes respecto de la legitimidad con la cual están actuando diversos grupos, muchos vinculados al empresariado local e históricamente también vinculados a la política, en el sentido de hacer pingües negocios a costa de la nada. Ese es, en todo caso, o esa puede llegar a ser una de las síntesis de la expectativa de aquí en adelante, si no, ¿cuál otra? No, efectivamente, el régimen de incentivo a las grandes inversiones es un régimen absolutamente generoso. Generoso se queda corto, es un régimen de entrega prácticamente. Argentina necesita inversiones extranjeras y tiene un potencial de generación de divisas, obviamente, en el sector energético, minero, pero este régimen simplemente entrega todo casi sin ningún tipo de obligaciones a las contrapartes. Entonces, las expectativas que hay son más bien pocas. Son más bien pocas porque este régimen hace que entren inversiones, liquiden divisas los primeros años, que no son los grandes años de liquidación de divisas, porque son proyectos que empiezan a generar dólares al tercer, al cuarto, al quinto, al décimo año muchas veces. Y en ese momento este régimen ya le va a permitir que ni siquiera las liquiden en Argentina. Entonces, estas inversiones no se traducen en un eslabonamiento, en un encadenamiento con la industria local, que esa es la clave. ¿Para qué
exportamos? ¿Para qué necesitaríamos estas inversiones? Para que haya una industria local que los provea, servicio local que los provean también. Bueno, servicios locales, perdón. Efectivamente esto no se está dando. Entonces, ante tu pregunta, bueno, la expectativa es apostar a una Argentina que únicamente exporte, pero que esas exportaciones no se vinculen con el medio local. Nos hace acordar más a la época de los enclaves exportadores, como era la forestal. Bueno, la forestal estaba en nuestra provincia, pero no se entramaba productivamente con nada a su alrededor. Bueno, este tipo de inversiones son las que está invitando este nuevo régimen. Y la verdad que es difícil pensar que a través de este tipo de inversiones Argentina va a lograr su desarrollo económico. Es difícil pensar que, como nos dice el presidente, vamos a ser Alemania o algún país desarrollado en los próximos 15 o 20 años si no tenemos un régimen que quiera desarrollar la industria nacional, por un lado, a la par de la destrucción de otras capacidades nacionales como las universidades nacionales, la ciencia y la tecnología nacional, que están siendo fuertemente torpedeadas. Bueno, entonces difícilmente vayamos por un camino de desarrollo si todo lo que hay son obstáculos al desarrollo. Bueno, Laví, te agradecemos la comunicación de hoy. Seguramente en breve vamos a seguir haciendo otro tipo de análisis que tienen que ver con todo esta historia, ¿no?, que está sucediendo en la Argentina.